La lección de esta tarde la he titulado Revistiéndonos del nuevo hombre. Y estas palabras es una exhortación que el apóstol Pablo nos hace y nos hace a través de la carta a los Efesios. Ahí en el capítulo 4, versículo 24, Pablo dijo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de la transformación del cristiano, no solamente hablamos de dejar de hacer todo aquello que no es bueno, todo aquello que es pecaminoso, sino que también en esa transformación incluye y va implícito, ¿verdad?, el comprometernos a practicar toda clase de obra buena según el concepto de nuestro Dios. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos vestirnos del nuevo hombre, no está haciendo una simple recomendación, no está hablando de una cuestión opcional si queremos o si no queremos, sino que está dando un mandamiento directo para todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo Jesús. Revistiéndonos del nuevo hombre. La primera cosa que quiero que nos quede claro es: ¿qué es el nuevo hombre? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué implica esto? Bueno, el nuevo hombre se refiere a esa naturaleza espiritual que Dios crea en el creyente a partir de su conversión. Cuando hablamos del nuevo hombre, es una forma figurada, hermanos, de referirse a esa nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida que debe de gobernar nuestro corazón y que debe de manifestarse en un carácter piadoso, en un carácter santo, en un carácter verdadero. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17, también el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. ¿Estamos en Cristo, hermanos? Estamos en Cristo. Cuando obedecimos al Evangelio y dimos ese paso de obediencia al Señor, siendo bautizados y sepultados con Él, hermanos, a partir de ese día, nuestra situación espiritual ante Dios es diferente, porque ahora estamos en Cristo. Bueno, si estamos en Cristo, dice Pablo, que no solamente las cosas viejas pasaron, sino que dice que todas son hechas nuevas. Para un cristiano ahora la vida debe ser una completamente diferente, una totalmente opuesta a la vida pasada que llevaba. Los que ahora estamos en Cristo somos una nueva creación espiritual. Esto implica que debe de haber ahora un cambio radical en nosotros, un cambio radical, un cambio profundo en toda nuestra manera de vivir. No solo vamos a dejar atrás todo lo viejo, es decir, aquellos hábitos pecaminosos que antes teníamos, sino que debemos enfocarnos en fortalecer y desarrollar nuestra nueva relación con el Señor, nuestros nuevos deseos y propósitos y nuestra nueva forma de ver la vida. Ahora debe ser diferente. La perspectiva cristiana es otra, totalmente opuesta a la que antes teníamos. Y dice aquí el apóstol Pablo que este nuevo hombre debe de ser un nuevo hombre creado según Dios. Y esto es muy importante, porque está especificando una forma en la cual este hombre debe de ser, debe de caracterizarse. Es decir, que este nuevo hombre, al decir que es creado según Dios, no es el resultado de la opinión o de la percepción de la persona. Porque yo puedo decir: no, yo soy un nuevo hombre, pero no es de acuerdo a mi razonamiento, a mi forma de ver las cosas, sino que es un nuevo hombre, debe de ser un nuevo hombre según Dios. Según Dios. Es decir, que es una obra que debe tener origen en Dios y en su palabra. Es un diseño perfecto, el nuevo hombre, según el carácter de Dios. Y que no solamente es de acuerdo al carácter de Dios, sino que podemos conocer por medio de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Ahí está, hermanos, la clave. Ahí está la manera en la cual nosotros podemos llegar a conocer a ese nuevo hombre y transformarnos de acuerdo a él, de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para nosotros en esta nueva forma de vivir.
El nuevo hombre no es imperfecto. El nuevo hombre no es defectuoso. El nuevo hombre ha sido divinamente diseñado de manera tal que todo creyente pueda vivir de una forma que honre y que glorifique a su Señor. El nuevo hombre que Dios, hermanos, en su mente tiene es perfecto. Y si nosotros viviéramos de acuerdo a ello, hermanos, pudiéramos decir que seríamos perfectos. Y a eso debemos aspirar, a ser maduros en toda nuestra manera de vivir. Este nuevo hombre, dice aquí el apóstol Pablo, que ha sido creado según Dios, pero en la justicia y santidad de la verdad. Y esto implica llevar una vida íntegra y recta. Hablamos de justicia. Es decir, que es una vida que hace lo que es correcto y que es agradable delante de Dios. Así lo ha diseñado el Señor. Este nuevo hombre, hermanos, también implica una vida apartada para Dios y consagrada para su servicio, buscando siempre la pureza, buscando siempre una conducta santa a los ojos de Dios. Y todas estas cosas, todo esto que hemos mencionado, también debe de estar basado en la verdad de Dios. Como decimos, no en normas humanas, no en tradiciones, no en la cultura. Yo no voy a conformarme en una nueva persona de acuerdo a cómo es el mundo, de acuerdo a la moda, de acuerdo a la cultura de mi país. No, sino que según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 4, en este mismo contexto, pero en el verso 20, un poquito más atrás, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una verdad por medio de la cual nosotros debemos de conformarnos. Una verdad. No es el mundo, repito, no es lo que la gente piensa, no es lo que hace la mayoría, no es de acuerdo a la cultura, sino que es la verdad que está en Jesús. Esa verdad por la cual constantemente estamos siendo enseñados a través de su palabra bendita. Cada que leemos la palabra, la escritura, el Señor nos habla y nos enseña. Cada que se nos presenta la palabra de Dios expuesta a través de clases, de sermones, nuestro Dios nos está hablando y nos está enseñando. Bueno, todo eso es para ir moldeando y conformando ese nuevo hombre que Dios ha diseñado y que en su palabra nos dice las especificaciones que lo conforman. Ese nuevo hombre creado según Dios. La cuestión, hermanos, es cómo revestirnos. Yo entiendo que debo de tener ahora en Cristo Jesús una nueva naturaleza y estoy tratando, decimos, estoy luchando, me estoy esforzando. Qué bueno, ojalá que así sea en verdad. Pero la Biblia, hermanos, enseña también cómo es posible revestirnos de ese nuevo hombre, cómo tener esa nueva naturaleza, esa nueva vida, que no se trata simplemente de no hacer cosas malas, sino que se trata también de hacer todo lo bueno según Dios. Bueno, Santiago en el capítulo 1, verso 25 nos dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Algo en lo cual podemos hacer hincapié y que normalmente encontramos en la Escritura mucho, es la importancia de ser hacedores de la obra. Es muy importante definitivamente saber lo que la palabra de Dios dice, pero más importante es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y son dos cosas muy diferentes. Para poder hacer lo que la palabra de Dios dice es necesario primero saberlo, pero si una vez que ya uno sabe, no lo hace, entonces no se ha cerrado el círculo. Entonces no hemos llegado todavía a esa transformación del nuevo hombre que el Señor quiere que seamos. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Allí es donde se mide la eficacia de nuestro conocimiento en las Escrituras. Porque podemos ser eruditos
Y podemos conocer de memoria tantos y tantos textos y citar las Escrituras, pero si a la hora de la hora no somos hacedores de lo que sabemos y hemos aprendido, pues entonces nos quedamos cortos en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Los buenos hábitos y las buenas acciones se adquieren por la práctica continua y por la acción repetida. Así se hacen los buenos hábitos. Si queremos vestirnos del nuevo hombre, debemos proponernos y esforzarnos por continuamente estar practicando todo aquello que es bueno, todo aquello que es amable, todo aquello que es honesto, todo lo que es justo, lo que es digno de alabanza. Proponernos y esforzarnos en hacer todo esto, hasta que por el ejercicio continuo llegue a convertirse en nuestra propia naturaleza. Tanto y tanto y tanto lo hemos hecho, que ahora es parte de nosotros. Y no nos hallamos, no nos sentimos conforme si no estamos continuamente haciendo estas cosas. ¿Sí? Por la práctica continua, por el hábito continuo, esto se llega a convertir en nuestra naturaleza. La repetición produce al tiempo un hábito que llega a convertirse en algo natural y agradable inclusive para nosotros. Tal vez en un principio no sea así. Es como cuando le enseñamos a nuestros niños que es necesario cepillarse los dientes después de comer. A lo mejor en un principio no hacen caso y no quieren, y lo hacen tal vez de mala gana, pero tanto y tanto lo hacen que va a llegar un momento en que ellos ya no se van a sentir a gusto si no se han cepillado sus dientes. ¿Sí? Así es, hermanos. Esos hábitos que a lo mejor en un principio pues lo hacemos de una manera, ¿cómo diré? Porque se nos dice en la palabra que tenemos que hacerlo y lo hacemos. Pero si nos esforzamos continuamente a seguirlo haciendo y practicando una y otra vez, repito, llegará el momento en que nosotros nos vamos a sentir mal cuando no hagamos esas cosas, porque han llegado a formar parte integral de cada uno de nosotros. Si queremos servir a Dios, si queremos que nuestra forma de vida sea buena, tenemos que empezar por obligarnos. Sí, permítame usar esta expresión, obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que sabemos que es correcto. Y luego repetirlo. Y repetirlo una y otra vez hasta que se convierta en parte de nuestra esencia, en parte de nuestra naturaleza misma. Dice en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llega un momento, hermanos, en que esto se convierte en algo tan agradable. A lo mejor en un principio no lo entendemos. En un principio no sabemos, simplemente leemos y nos damos cuenta que Dios quiere, que Dios nos pide, que Dios nos manda, que hagamos ciertas cosas buenas en nuestra vida. Y a lo mejor no entendemos a detalle por qué. ¿Por qué Dios me pide, me exige todo esto? Y a lo mejor no lo comprendo, pero lo hago. Y lo sigo haciendo. Y llega un momento, hermanos, en que yo mismo voy a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que muchas veces no necesitamos entender 100% cada cosa en su momento. Pero si lo hacemos confiando en que esto es la voluntad de Dios y que Dios es perfecto, llegará el punto en que vamos a comprender que Dios tenía razón y que esto ha sido lo mejor para mi vida. Y que me ha cambiado y que me ha transformado y que me ha convertido en una mejor persona. Sí. En su momento comprenderemos, si al principio tal vez no lo logramos entender. Pero otra cosa, hermanos, muy importante en esta transformación y en este revestimiento del nuevo hombre, tiene que ver, hermanos, con sustituir a veces actividades a las cuales nosotros estamos tan acostumbrados y decidimos de una manera radical dejar de hacer esas cosas, pero sustituirlas. La sustitución es algo muy bueno.
Es algo que nos va a ayudar grandemente a mantenernos y seguir adelante de una manera en la cual no sintamos que sea un martirio, un suplicio hacer la voluntad de Dios. En esta transformación del cristiano hay que quitar, como hemos visto anteriormente, pero también hay que poner, hay que eliminar, pero hay que sustituir. Hay que hacerlo. Como cuando el médico nos dice, ¿sabe qué? Usted está enfermo, usted necesita de dejar de comer todas estas cosas malas. Ahora que fuimos a México, llevamos a mi hija al doctor y le dijo, mira, esto que estás comiendo te está haciendo mal. Necesitas dejar todo eso. Bueno, excelente, hay que quitarlo, pero hay que sustituir con cosas buenas, con cosas que sean saludables, que sean provechosas para tener buena salud. Y esto es algo, hermanos, que la Escritura nos enseña. Y Pablo en este contexto nos explica con ejemplos prácticos en qué consiste esto precisamente de vestirnos del nuevo hombre. Dice en el verso 25, verso siguiente, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sí, la Biblia nos exhorta, nos anima a quitar lo malo, pero una vez que quitemos lo malo, hay que sustituirlo con lo bueno. Y la primera aplicación práctica que hace aquí el apóstol Pablo es desechar la mentira y hablar verdad. Y qué difícil es para muchos desechar la mentira. Hay personas que están tan habituadas a mentir y a mentir y a mentir. Hay personas que están tan habituadas a ser falsas en lo que hablan, en su conducta, en su comportamiento, que ya se ha hecho una forma de vida para ellos. Mienten constantemente, mienten en el hogar, mienten a su familia, a sus padres, a sus cónyuges, a sus hermanos, mienten en el trabajo, a sus compañeros, a sus jefes, mienten en los negocios que ellos mismos hacen, mienten en casi todas sus facetas de su vida. Están acostumbradísimos a mentir y a mentir. Algunos manipulan o exageran la realidad de las cosas. Otros se hacen pasar por víctimas e inventan cosas. Otros son tramposos. Otros prometen cosas sin la intención de cumplir aquello que están prometiendo. Otros traicionan la confianza que se ha depositado en ellos. Otros más son deshonestos en sus tratos. Y así hay personas, hermanos, que mienten. De una u otra manera mienten. Tienen esa costumbre, ese hábito de mentir. Sin embargo, la palabra de un cristiano debe de ser totalmente fiable. Si antes fuimos nosotros de los que mentíamos de esta manera, ahora en Cristo Jesús no solamente debemos desechar la mentira, sino que ahora debemos hablar siempre con verdad. Nuestra palabra debe de ser fiable a las personas. Nuestro sí debe de significar sí y nuestro no debe de significar no. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Y siempre, sin importar las circunstancias, uno debe de decir la verdad. Uno no debe de manipular las cosas por conveniencia o por sacar beneficio, no. Independientemente de las consecuencias que pueda esto acarrear, un cristiano, una cristiana siempre, pero siempre debe de decir la verdad. Si usted está en Cristo, si usted una vez decidió obedecer al Evangelio y hacer la voluntad del Señor, si usted una vez delante de los hombres confesó su fe en Jesucristo y decidió ser sepultado con Él en el bautismo, usted, hermano, hermana, debe de entender que todo lo que salga de su boca debe de ser siempre verdadero. Siempre. Porque la verdad es una deuda que debemos a nuestros prójimos, sea a nuestro cónyuge
o sea, hermanos, al jefe en el trabajo, o sea, a los hermanos en la iglesia, o sea, al gobierno, o sea, al maestro en la escuela, a nuestros semejantes. Hermanos, siempre debemos hablar verdad. Como cristianos es una deuda que nosotros tenemos para con todas las personas, ser verdaderos y dignos de confianza en lo que nosotros hablamos y decimos. Vestirse del nuevo hombre es ser honesto con todos y siempre, pero siempre, decir la verdad. Pablo también hace otra comparación en el verso 28 y dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí vemos ahora otros dos grandes contrastes. Algo que debemos eliminar, pero a la vez debemos sustituir con algo bueno. El viejo hombre es aquel que roba, pero el nuevo hombre es el que comparte, dice aquí la Escritura. Hermanos, y robar puede incluir diferentes aspectos, como el simple hecho de tomar lo que no es de uno, apropiarse de ello. Robar puede ser no pagar una deuda que hemos adquirido. Robar puede ser usar medidas falsas, como se advierte en la Biblia, aquellos tal vez que tienen ciertos negocios. Robar puede ser inventar gastos o no pagar impuestos. Sin embargo, un cristiano jamás debe de robar. En vez de eso, dice aquí la Escritura, debemos nosotros trabajar. Y trabajar en alguna actividad que sea honrosa, que sea honesta. Debemos ser productivos, debemos estar ocupados en actividades útiles. Desempeñar algún oficio, desempeñar alguna profesión, trabajar en alguna empresa, en el hogar, etcétera, etcétera. Y luego, hermanos, sea cual sea nuestra labor, ser diligentes y ser responsables. Pero va más allá el apóstol Pablo. No solamente nos dice que en vez de robar, si antes lo hacíamos, que ahora debemos de trabajar y ser productivos, sino que dice el propósito por el cual debiéramos de trabajar. Normalmente, hermanos, cuando pensamos en quiero trabajar, a veces los jóvenes dicen, no, yo ya quiero trabajar. A veces los adultos también, ¿cómo quiero yo un buen trabajo? Quisiera un trabajo mejor. Por lo general, cuando pensamos en trabajar, pensamos en nosotros. Y está bien, tenemos necesidades. Y hay que pensar en que un buen trabajo es para suplir nuestras necesidades y suplir la necesidad de nuestra familia. Pero dice aquí el apóstol Pablo, y mucho se hace énfasis en la Biblia, que el trabajar debe de ser también para poder tener algo que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? La Escritura nos dice eso. Compartir con el que padece necesidad. Así que vestirse del nuevo hombre implica que ahora en Cristo Jesús debemos de ser personas generosas, personas dadivosas, desprendidas con los menos afortunados. Si antes, hermanos, nos aprovechábamos de los demás y robábamos, ahora debemos trabajar para bendecir y ayudar a los que menos tienen. Con el fruto del trabajo de nuestras manos, debemos aprender a compartir con el que padece necesidad. En el versículo 29, ahora Pablo dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, el apóstol ahora pasa al tema del habla. Y él hace un contraste entre aquello que es indigno con lo que edifica. Hermanos, de nuestra boca ya no debe de salir ninguna palabra que sea ofensiva, palabra vulgar,
o palabra irrespetuosa, o palabra grosera, o palabra insolente, o palabra deshonesta, o palabra destructiva. Nada de eso, porque ahora somos cristianos. Esas cosas, hermanos, ya no las debemos de hacer. Ya no debemos hablar así. Los cristianos debemos de aprender a expresarnos correctamente. Y cuando digo correctamente me refiero a usar un lenguaje intencionalmente bueno y edificante. En ese sentido, hermanos, debemos de aprender a hablar. Debemos ser amables en nuestro habla. Debemos de ser agradables y decir solo lo que es de beneficio para los demás. Nuestro hablar debe de ser edificante, debe de ser apropiado y debe de ser con gracia. Debemos usar siempre palabras que aporten valor espiritual o moral o emocional a los oyentes. ¿Sí? Nos vestimos del nuevo hombre cuando animamos al que está desalentado y que de nuestra boca salen palabras de estímulo para esa persona. Nos vestimos del nuevo hombre cuando corregimos a aquel que está en el error y usamos nuestra boca para esa finalidad. Cuando damos un buen consejo al que no sabe qué hacer, al que está en una situación difícil y no sabe cómo actuar, pero usamos nuestra boca para hablar palabras sabias que aconsejen al que está pasando por esa situación. Nos vestimos del nuevo hombre cuando consolamos al que está sufriendo, cuando enseñamos al que no sabe, cuando tratamos a los demás como queremos ser tratados, es decir, con amabilidad, con respeto. ¿Sí? Nuestras palabras siempre deben de ser un instrumento de Dios para edificar y no para destruir. Si antes hablábamos una bola de sandeces y necedades y palabras corrompidas salían de nuestros labios, ahora, hermanos, en Cristo Jesús, todas esas cosas deben de ser sustituidas por palabras buenas que edifiquen, que ayuden, que contribuyan al bienestar de los demás. Versículo 31 y 32. Dice Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sí, hermanos, un cristiano no debe tener resentimientos hacia nadie. Un cristiano no debe de ser enojón, corajudo, dado a la gritería, grosero, ni debe desearle el mal a nadie. Si en el pasado tal vez era de esta naturaleza, actuaba de esta forma, ahora debe de despojarse de ello y debe de cambiar. Cambiar. Y yo quiero hacer una aclaración, hermanos, en cuanto a esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bíblicamente hay dos clases de enojo. Hay un enojo que definitivamente no es justificado delante de Dios y que debemos de erradicar de nuestra vida, y no debemos de ser esa clase de personas que por cualquier cosa se molestan y andan todos enojados y gritan y hacen berrinche. No. Pero también hay una clase de enojo, hermanos, una clase de enojo que es justo, un enojo que no es pecaminoso. Un enojo, hermanos, como el que Dios muchas veces ha experimentado. Que aún Cristo Jesús, cuando entró al templo y vio todo aquello que se hacía allí, hermanos, sintió enojo. Y aún hizo un látigo y sacó a los cambistas y volcó sus mesas y a los animales que estaban allí. Hay una clase de enojo que muchas veces uno puede experimentar cuando uno ve y considera el pecado que está delante de nosotros. Cuando uno muchas veces, hermanos, ve la injusticia o la maldad a nuestro alrededor y uno siente cierta clase de enojo. Hermanos, cuando es por una situación de ese tipo, es normal experimentar enojo y es normal hacer algo. Y ese enojo muchas veces nos va a ayudar, nos va a estimular
a actuar de una manera que sea apropiada para corregir aquello malo que estamos presenciando. Pero lo que está mal y es condenable es el enojo por motivos egoístas y superficiales. Eso está mal. Y el enojo que pudiéramos tener nosotros siempre debe de ser canalizado para algo constructivo. Debe de movernos a actuar para ayudar a corregir lo que está mal. Y siempre, hermanos, sea cual sea la razón de nuestro enojo, nunca debe de producir en nosotros amargura, deseos de venganza, rencor, o que reaccionemos de una manera en la cual insultemos con palabras hirientes. Estoy enojado, estoy enojada. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual te enojas tanto? A veces simplemente es por egoísmo o cosas vanas, superficiales, y eso lo hace actuar de una manera que no es correcta. Hermanos, esa clase de enojo lo debemos de quitar de nuestro corazón. Vestirse del nuevo hombre implica sustituir todo esto malo por el afecto, por la compasión, por el servicio a los demás y por la buena disposición de perdonar ofensas sin abrigar en nuestro corazón deseos de venganza. Por cada mal hábito que nos propongamos dejar, debemos siempre sustituir con una actividad que ocupe ese lugar de aquello que estamos quitando. De lo contrario, hermanos, si no lo hacemos, ese mal puede regresar y puede convertirnos en peores personas. Nuestra vida no puede permanecer vacía. Si no la llenamos de cosas buenas, entonces las malas lo van a hacer. Y quisiera rápidamente, hermanos, decir algo muy importante. Esta transformación en la cual ahora nosotros, ¿verdad?, vamos a abrazar ese nuevo hombre que Dios ha diseñado, que Dios ha creado para que vivamos conforme a Él. Este cambio debe de ser permanente. No debe de ser simplemente por poquito tiempo, no debe ser nada más cuando estoy experimentando las consecuencias tal vez de algo mal que hice y me está yendo mal y nada más mientras pasa el susto tal vez me porto bien, sino que debe ser permanente el cambio. En Hebreos 12:1 dice el apóstol Pablo, o el escritor a los Hebreos, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas veces las personas desisten de servir a Dios porque piensan en toda una vida de compromiso y de sacrificio. Piensan en años y años y años de una vida de abnegación y de esfuerzo en hacer lo que Dios nos manda. Muchos sienten temor a fallar. Muchos piensan que no van a poder hacer un cambio completo en sus vidas. Sin embargo, algo bien importante que nos dice aquí la Escritura es la paciencia. La paciencia debe de caracterizar a los hijos de Dios y no abrumarnos por lo que pasará el día de mañana, o tal vez en un año, o tal vez en 10 años después. Dijo el Señor: baste a cada día su propio mal. Es decir, hermanos, que el día de mañana es algo que le pertenece a Dios solamente y no es algo por lo cual debamos de preocuparnos. ¿Podemos practicar lo correcto delante de Dios solamente el día de hoy? Sin pensar en el mañana, solamente en el día de hoy, y proponernos y decir: en este día me voy a portar bien, en este día voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Podemos pensar así? Sí podemos. ¿Y podemos cumplir lo que estamos proponiéndonos? Podemos, hermanos. Claro que sí. Entonces, debemos comprometernos y a levantarnos cada día por la mañana a decir: viviré este día para el Señor. Sin pensar en una vida larga y tantos años de esfuerzo. No, piensa en el día de hoy. Gracias a Dios, en este día el Señor me ha concedido vida y salud. Bueno, decir, este día, hoy en este día que Dios me concede,
yo voy a vivir para Él y voy a portarme bien y voy a hacer lo correcto delante de Él y me voy a esforzar por hacer su voluntad. El día de mañana no sabemos si viviremos. El día de mañana le pertenece al Señor. Pero si Dios, hermanos, nos concede el día de mañana hagamos el mismo propósito. Viviré este día para el Señor. Para llegar a la meta, para acabar la carrera, se requiere un paso a la vez. Un paso a la vez. Si pensamos así, hermanos, no va a ser difícil, ni pesado, ni tendremos temor. Un paso a la vez. Hoy el día me ha permitido la posibilidad de dar un paso más hacia la meta que tenemos allá en el cielo. Un paso más. Pasito a pasito podremos llegar con el favor de Dios. Dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, hermanos, los buenos hábitos no se desarrollan de la noche a la mañana. Estos toman tiempo, pero nunca debemos de cansarnos. Si somos pacientes, nos iremos transformando en mejores cristianos cada día, porque así lo dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ojalá que esta lección haya sido de ayuda para cada uno de nosotros, sea de beneficio en nuestro crecimiento espiritual. También queremos animar a las personas a obedecer a Cristo Jesús, entregando su vida a Él por medio de la obediencia al Evangelio. Tenemos en esta tarde amigos, visitantes, personas que han estado ya escuchando la palabra y que ya les hemos repetido hasta el cansancio este plan de Dios para salvación de su alma. Simplemente queremos dar el tiempo y la oportunidad. Si alguien en esta tarde quiere venir a Cristo confesando su fe y siendo bautizados, le invitamos a que lo haga. Levante su mano y le tomaremos su confesión. ¿Hay alguien en esta hora? ¿Hay algún amigo, alguna amiga, algún joven, señorita que quiera en este día, hoy, hermanos, hoy, obedecer al Señor? ¿Hay alguien? La invitación está en pie y le animamos de todo corazón. Es nuestro deseo que venga Cristo. Nuestro hermano Oscar Portillo tiene el tiempo.